Si el corazón del Evangelio es Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, en esta hora estudiaremos el corazón de la vida cristiana, lo que nos hace despertarnos cada mañana y lo que nos da alegría. Y el corazón de la vida cristiana se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Soy el pastor Benjamín Esquer y te invito a que te suscribas a mi canal y que compartas este video con la mayor cantidad de personas posibles. En esta hora estaremos estudiando el corazón de la vida cristiana. Te invito a que te quedes. En su carta, Pablo ya está llegando al corazón, al pensamiento central de lo que desea que los Gálatas conozcan. Vayamos a lo que dice en Gálatas 3, versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Pablo está llegando al punto central, al asunto más importante que él desea que los Gálatas comprendan. Si recordamos en los estudios anteriores y en los capítulos que hemos estado estudiando de esta maravillosa carta que nos habla acerca del Evangelio, podemos entender que Pablo está tratando de hacerles ver a los Gálatas que no hay nada que ellos puedan hacer para que Dios los ame más o para que los acepte de una manera más profunda. Toda la carta de Gálatas está centrada en que tú y yo podemos ser bendecidos por la fe en Cristo Jesús al volvernos hijos de Dios. Y en el capítulo 3, el versículo 26, Pablo es lo que está sosteniendo. Ya son hijos de Dios. Ese es el pensamiento que nos hace levantarnos cada mañana. Este es el gozo, la alegría que produce en nuestra vida el hecho de saber que por medio de Cristo Jesús ya somos hijos de Dios. Pablo está diciendo, tú eres un hijo de Dios cuando creíste en Cristo y aceptaste su sacrificio. Legalmente eres su hijo. Si sigues leyendo la palabra de Dios y si sigues estudiando la carta de Gálatas, te vas a dar cuenta que Pablo usa la palabra adopción. Es decir, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, nos volvemos legalmente hijos de Dios. Todos somos creados por Dios. Y todos los hombres en todas las razas, no hay nadie que haya nacido por casualidad. Todos hemos nacido por la voluntad de Dios y por el propósito de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero cuando tú y yo venimos y rendimos nuestra vida a Cristo, entonces el Padre nos reconoce como sus hijos. Ya no hay nada que nos tenga detenidos para no relacionarnos con Dios. Ya el pecado que nos estorbaba y que se volvía una barrera para tener esta relación filial con el Padre, ya no existe. Pero mientras yo me resisto a creer que el sacrificio de Cristo es suficiente, mientras yo me resisto a aceptar que la única manera en la cual el Padre me adopta como su hijo es la fe puesta en Jesús, solamente estoy siendo una criatura más. Dios sigue proveyendo, Dios sigue cuidando, Dios sigue trayendo la lluvia, el sol y todo lo que nosotros necesitamos. Pero cuando venimos a Él y nos rendimos a Él, creemos en Cristo Jesús, legalmente somos sus hijos. Él nos adopta. Ahora somos parte de su familia. Ahora el Padre, cuando el enemigo viene y quiere atacar tu vida, Él dice, no lo puedes hacer, es mi hijo. Cuando algo viene a tu vida, tú sabes que hay alguien que está gobernando y perteneces a una familia. Todos ustedes, dice Pablo, todos los que han creído en Cristo, todos los que tienen fe en la obra de Cristo, todos los que han aceptado que Cristo ha llenado el requisito moral de cumplir toda la ley y de morir por nuestros pecados y viven bajo su gracia, ya no viven por obras. Ya no viven por una filosofía, ya no viven por sus maneras o por sus méritos, ahora viven confiando en que el sacrificio de Cristo es suficiente para que el Padre nos acepte.
Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso el corazón de la vida cristiana decimos que es Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios. Dios eligió amarnos. Y eso es lo que está diciendo Pablo y es lo que está tratando de plantar en el corazón de los Gálatas, al igual que en el nuestro. Ya eres un hijo de Dios. Por haber puesto tu fe en Cristo Jesús, ya eres un hijo de Dios, ya eres una hija de Dios. Es decir, no es un logro que tienes que tener o no es algo que tienes que ganar. No es un logro futuro por alcanzar, ni tampoco es algo que tenemos que cumplir. En Cristo ya somos hijos de Dios. Cuando creemos en Cristo, cuando nos rendimos a Él, cuando vemos su sacrificio como todo lo que necesitamos para seguir adelante en la vida, cuando Él llena nuestro pensamiento, cuando Él es el centro de nuestra vida, entonces, solamente entonces, somos hijos de Dios. Esa es la buena noticia. Ya no hay obras que cumplir. Ya no hay cultura que adoptar. Ya no hay partes de nuestro cuerpo que tengamos que mutilar para poder decir, Dios me está aceptando, Dios lo está haciendo. Escucha, no vas a llegar a ser hijo de Dios. Esto es algo que tenemos que comprender porque es el corazón de nuestra vida. No tengo que esperar 3, 4, 5, 20 años después de haber aceptado a Cristo, después de haber reconocido su sacrificio, después de haberme entregado a Él para llegar a ser hijo de Dios. En una denominación, en una institución, en una iglesia institucional, tú tienes que hacer méritos, tienes que pasar 6 meses, tienes que demostrar que realmente eres una persona arrepentida para que la gente confíe en ti. Pero el amor de Dios es tan grande que en el mismo instante en el cual tú creíste en Jesús, en ese mismo momento tu nombre quedó escrito en el libro de la vida y Dios te reconoce como su hijo. Pablo dice en el versículo 27 que estamos revestidos de Cristo. Esta es otra gran promesa. Dios nos reconoce como sus hijos, pero ahora no solamente eso, sino que nos viste como su hijo. Ya no estamos dependiendo de la manera y de la forma en la cual nosotros quisiéramos vernos. Ya no tenemos la necesidad de estar preguntando, Padre, ¿de qué forma me vas a ver? ¿Cómo tengo que vestirme? Escucha, el Padre nos viste como Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en el versículo 27, porque Pablo dice, todos los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Es decir, cuando yo profundizo en el conocimiento de Cristo, y cuando digo profundizar en el conocimiento de Cristo, no me refiero a que tengas que terminar discipulados y estudios y seminarios para poder vestirte de Cristo, sino que Pablo dice en el momento en el cual tú crees en Jesús, en ese mismo instante, el Padre te viste de Cristo. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque no dice te viste como Cristo. Porque podemos pensar, ok, mi vestidura externa, ¿cómo se vestía Cristo? Porque la Biblia dice que me tengo que vestir como Cristo. No, la Biblia dice que el Padre nos reviste de Cristo, nos viste de Cristo. Cuando Él nos ve, la ropa es lo que nos distingue. Lo que nosotros traemos exteriormente es lo que las demás personas a nuestro alrededor pueden mirar. Muchas veces, nos clasifican o nos califican según la vestimenta que traemos. Y te distinguen. ¿Cuántas veces has caído en el juicio de ver a una persona con cierto tipo de ropa y consideras que esa es su personalidad? ¿Cuántas veces ves a alguien que se viste diferente a ti y consideras que tú eres mejor que ellos? La ropa nos distingue. Por eso Pablo, en varias cartas, como en Romanos, como en Efesios y ahora en Gálatas y también en Colosenses, Pablo habla mucho, vístanse de Cristo o estamos revestidos con el nuevo hombre. Pero aquí Pablo dice que estamos ya vestidos de Cristo. Es decir, el Padre cuando nos mira, no distingue si tenemos dinero, no distingue si somos pobres, no distingue si tenemos un estatus social, no distingue nuestra maestría, nuestro doctorado, no distingue nuestra ignorancia, no distingue nuestra necesidad. Cuando el Padre nos mira, mira la ropa de su Hijo. Es que en la iglesia todos deberíamos usar este tipo de ropa.
Es que en la iglesia todos deberíamos de tener esta clase social. Es que en la iglesia todos deberíamos, porque es lo que le agrada al Padre. Escucha. No hay nada externo que te pongas que le agrade o le desagrade al Padre. El Padre nos ha vestido de Cristo. El Padre nos ha puesto, nos ha vestido como Él quiere vernos, como a Él le agrada que nosotros vivamos. Estamos revestidos de Cristo. Y si el Padre lo único que busca es ver a su Hijo en las personas, y si ya nosotros estamos siendo vistos por el Padre como su Hijo, porque Él mismo nos ha vestido de esta manera, entonces, no importa mi posición social, no importa la cantidad de dinero que tenga en el banco, no importa la pobreza en la que viva, no importa la marca de ropa o el estilo de ropa que use, no importa mi nivel académico, lo que importa es que el Padre me ha vestido como Cristo y eso es lo que a Él le agrada. ¿Qué quiere decir entonces que estamos vestidos de Cristo? Quiere decir que nuestra identidad está en Cristo, no en nada más. Lo que a ti y a mí que hemos creído en Jesús nos debe de distinguir es nuestra identidad con Cristo. Esto es nuestra identidad principal. La gente puede ver y decir, qué inteligente, lleva varios grados académicos, pero Cristo gobierna en su vida. Oye, este hombre o esta mujer, ¿cómo ha progresado en los negocios? Tiene realmente una prosperidad financiera que muchos pueden ser inspirados por él, pero tiene a Cristo. Es decir, que lo que más te distinga, la bandera, lo que la gente pueda ver en ti, sea Cristo. Eso quiere decir que estamos vestidos con Él. Nuestra identidad principal es el Señor Jesús. Ahora, hemos conocido todos a muchas personas que toda la vida se la llevan hablando de Cristo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Yo todo lo hago en el nombre de Jesús, pero solamente como una superstición. Viven completamente alejados de esa vida que realmente el Padre pone en nosotros cuando creemos en Él. Nuestra identidad con Cristo debe de ser vista. ¿Y cómo se produce? Muy fácil. Lo produce la cercanía que tengas con Cristo. Esto quiere decir estar vestido con Cristo. Mi identidad principal es mi vida en Cristo. Ahora, ¿cómo me identifico con Cristo? A través de una relación cercana. Una relación palpable. Una relación íntima y personal con Cristo. No una relación que trata de apantallar en reuniones públicas o en cultos o en iglesia. No una relación basada en formatos, en doctrinas y en religiones. No una relación basada en aprender un lenguaje. Porque todo el mundo se aprende un lenguaje religioso. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Y creemos que esto es lo que nos vuelve una identidad con Cristo. Tu identidad con Cristo no es el formato religioso, el cumplir las reglas de una denominación o el asistir todos los días a la iglesia. En realidad, la gente va a identificarte como una persona que está vestida de Cristo conforme tú tengas una relación íntima con Él. Conforme más le busques. Yo estoy seguro que en el cielo no nos van a calificar por las veces que asistimos a la iglesia. En el cielo vamos a ser evaluados por los días que pasamos en intimidad con Jesús. Por ese momento que tú tienes al día de relacionarte con Él, de esa hora o esos minutos que tú estás esperando para estar a solas y poder platicar con Dios en tu recámara y poder descansar en Él y poder decirle lo agradecido, lo agradecida o lo temeroso o lo temerosa que estás. ¿Quieres parecerte a Cristo? Tienes que pasar más tiempo con Él. ¿Quieres pensar como Cristo? Tienes que pasar más tiempo con Él. ¿Quieres reflejar a Cristo? Tienes que pasar más tiempo con Él. ¿Quieres que la gente vea a Cristo en ti? Tienes que pasar más tiempo con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando está dándonos la idea de que estamos vestidos en Cristo. Es decir, no puedes separar tu vestimenta, porque muchas personas son cristianas en una iglesia y en su trabajo y en su casa no lo son. Como si eso se pudiera hacer. Si estás vestido de Cristo, no te puedes quitar esa ropa. Tú no puedes decir, es que hermano, yo soy cristiano dentro de la iglesia y ahí tengo un aplauso cada día y la gente me puede ver. Pero en tu trabajo, en tu casa, donde realmente tienes que brillar, dices, es que aquí no soy cristiano.
como si la vestimenta de Cristo fuera algo que nos ponemos y nos quitamos. Escucha, el Padre no te ve como cristiano en la iglesia y como otra persona diferente en tu trabajo. Si realmente has puesto tu fe en Jesús, todo en donde tú estás y todo lo que tú eres refleja al Señor Jesucristo. No puedes separarlo, no puedes decir, soy cristiano mientras estoy en la iglesia, porque aquí sí canto, porque aquí sí aplaudo, porque aquí sí leo la Biblia. No, somos cristianos porque somos hijos de Dios y porque hemos puesto nuestra fe en Cristo y Cristo nos ha vuelto nuestro vestido. Entonces, donde quiera que tú estás, eres hijo de Dios. Es que fui al cine, dejé de ser hijo de Dios. No. Es que estuve en la fiesta de mis padres y ellos no aman a Dios, pero estuve ahí con ellos, ¿dejé de ser hijo de Dios? No. Por eso decíamos al principio, el corazón del evangelio es, no hay ninguna condenación. Pero el corazón de la vida cristiana, lo que experimentamos todos los días, lo que el Espíritu Santo nos está recordando a cada momento, es que tú y yo somos hijos de Dios. En donde te encuentres, en donde estás, en el lugar que estás. Es que en el transporte público ponen pura música que no le agrada a Dios. ¿Dejas de ser hijo de Dios por ello? ¿Tuviste una discusión con tu familia? ¿Tuviste un desacuerdo con tu esposa o con tu esposo? ¿Dejaste de ser hijo de Dios? Escucha, la vestimenta de Cristo no se quita y se pone. El Padre todo el tiempo te está viendo porque Él ha decidido verte así. Entonces, si ya estamos vestidos de Cristo, imitemos a Cristo. Estar revestido de Cristo es imitarlo a Él. Es vivir como Él vivió. Es agradar a Dios como Él le agradó. Es hacer las obras que el Padre nos dice que hagamos. Es vivir en plenitud, gozando y disfrutando todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos hijos de Dios. No es que llegaremos a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el estar vestidos de Cristo entonces nos hace ser aceptables delante de Dios. ¿Te das cuenta de la gracia, la misericordia, el poder, el amor del Padre sobre nosotros? El Padre dice, yo no voy a aceptar ninguna obra tuya, ningún mérito tuyo, ningún buen pensamiento, ninguna buena acción, si no estás vestido de mi Hijo. Pero al igual que lo hizo el Señor en Génesis capítulo 3, el versículo 7 y el 21, cuando habla la palabra de Dios que Adán y Eva fallaron, desobedecieron. Y después que se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza entre ellos mismos y vergüenza delante de Dios, lo que hizo Adán y lo que hizo Eva, tomaron ellos hojas de higo, de la higuera, que por cierto, si tú no conoces la higuera, te digo que la hoja de higuera es completamente algo atosa, es algo incómoda. Ahora ellos están desnudos, se hacen la ropa, una ropa que se les iba a acabar con el tiempo, una ropa que no iba a funcionar durante mucho tiempo, no iba a cubrir su vergüenza para siempre, ni sus errores, ni sus fallas. ¿Qué hace el Padre? ¿Los deja en vergüenza? ¿Les hace ver solamente los errores que cometen y la manera tan inútil que hacen ellos por cubrir su vergüenza? ¿Sabes qué hizo el Señor? Agarró un cordero, mató el cordero y con la piel del cordero, dice la Biblia, les hizo ropas. ¿Cuántos cambios? No lo sabemos. ¿Cuántos vestidos? No lo sabemos. Pero la Biblia dice que Dios les dio cómo vestirse. De la misma manera, tú y yo durante mucho tiempo hemos tratado de ocultar nuestra vergüenza. Con nuestras obras, con nuestros pensamientos, con ir a la iglesia, tratando de ganar un favor que el Señor ya nos ha dado. Si somos hijos de Dios, si hemos creído en Cristo Jesús, ya somos hijos de Dios. Ya no tenemos que hacer nada para tratar de cubrir nuestra vergüenza y nuestras faltas. Ya están cubiertas porque estamos vestidos de Cristo. No estamos vestidos como Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Oh, es que él usaba túnicas y me voy a dejar crecer la barba y voy a... No, porque a veces la religión nos lleva a muchos extremos, a tratar de aprender lo externo, lo de afuera. Si yo vivo bajo la cultura en la cual vivió Cristo, voy a ser mejor. Si yo hago lo que hacía Cristo cuando estaba aquí en la tierra, ser artesano, carpintero, le voy a agradar más a Dios. Escucha, eso no tiene nada que ver.
somos vestidos con el carácter, con la perfección, con la santidad, con el amor de Cristo. De eso se trata la fe. A eso nos lleva la fe en Cristo, a comportarnos como Él se comportó. Ahora, empezando en el versículo 26, Pablo dice, todos ustedes. No dice unos pocos, los perfectos, los que más buscan. Dice, todos ustedes que han puesto su fe en Cristo Jesús son hijos de Dios. Todos. Pablo no está haciendo una distinción entre los apóstoles están más cerca de Dios, los pastores están más cerca de Dios, los maestros están más cerca de Dios, los pobres, los ricos están más cerca de Dios. Pablo dice, por haber puesto tu fe en Cristo Jesús, eres hijo de Dios. Todos ustedes los que han creído en Cristo, todos ustedes los que han puesto su fe en Jesús, ya son hijos de Dios. No hay distinción. Y esta es la idea principal que nosotros debemos de tener en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay hijos predilectos. Para Dios no hay hijos preferidos. Para Dios no hay hijos chipilones. Es que este es mi hijo consentido. Déjate de eso. Tristemente en las iglesias, en las denominaciones o en cualquier lugar que se adora a Dios, podemos caer en el extremo de pensar que hay un grupo selecto que está más cerca de Dios, que ellos sí son hijos de Dios. Oh hermano, usted ore por mí porque usted sí es un hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Tenemos diferentes luchas, tenemos diferentes pruebas, tenemos diferentes errores, tenemos diferentes debilidades. En una iglesia donde se adora y se bendice el nombre de Dios, hay diferentes tipos de personas. Perdón. Hay algunas personas que parece que captan rápido cualquier mensaje. Hay algunas personas que somos un poco más lentos para recapacitar. Hay algunas personas que hacen acciones buenas todos los días. Y hay otras personas que son un poco más tranquilas. Hay personas que manifiestan su gozo delante del Señor cuando están cantando a través de aplausos y brincar y saltar. Y otros lo hacen de manera quieta. Pero todos somos hijos de Dios. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo somos hijos de Dios. ¿No te da alegría eso? Y Pablo maneja tres distinciones en el versículo 28 del capítulo 3. Pablo dice que todos somos uno en Cristo Jesús. En el versículo 28 dice Pablo, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Tres barreras que Pablo rompe y que son las barreras que muchas veces están atacando, lastimando y afectando la relación entre el cuerpo de Cristo. La primera barrera es la barrera cultural. Pablo dice, ya no hay judío, ni tampoco hay griego. Pablo está diciendo, cuando tú vienes a Cristo, el Señor no te distingue como un griego o un judío. El Señor ya no te distingue como un gentil o como un judío. El Señor ya no te exige que formes parte de una cultura. Los primeros 2 capítulos de Gálatas nos hablan del conflicto cultural que se estaba levantando por los judaizantes. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que respetar los alimentos, tienen que lavarse las manos antes de comer, tienen que hacer tantas cosas que nosotros hemos hecho. Y Pablo dice, hey Pedro, recuerda que somos justificados por la fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley no puede justificarnos delante de Dios. Lo que Pablo le está diciendo a Pedro es, no es la cultura la que nos salva. La que nos salva es nuestra fe puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de que alguien se acerca a Cristo y lo primero que queremos hacer es cambiarle la cultura? Es que ahora eres hija de Dios, ahora eres hijo de Dios, ya no debes de escuchar esta música, ya no debes de ir a este lugar, ya no debes de usar este maquillaje, ya no debes usar este tipo de ropa. Escucha. Y lo quiero decir con todo el amor de Dios. Porque lo que causa divisiones dentro del cuerpo de Cristo es que las personas no se han hecho a nuestra cultura. Y Pablo dice, no hay judío y no hay griego. No es cierta cultura la que el Padre está buscando.
Es que no somos judíos ni somos griegos, hay que buscar una cultura y pensamos que la iglesia debe de tener una cultura y formar una cultura. Entonces empezamos a inventar que en la iglesia este es el tipo de ropa que se debe de usar, este es el peinado que se debe de usar, estos son los lugares a donde se debe de ir, esta es la parte que tú debes de aceptar. Esto es, empezamos a crear y Pablo dice, escuchen por favor Gálatas, y nos dice a nosotros, no tenemos que defender ninguna cultura, porque delante de Dios no hay barreras culturales. Así como un africano, con toda su cultura que es extraña para nosotros como los mexicanos, así como los americanos tienen otra cultura, así como los de Sudamérica tienen otra cultura, y todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, somos uno en Cristo, somos hijos de Dios, no tenemos que atacar ninguna cultura. Pero el problema no solamente es la cultura, sino que distinguimos, dividimos. Llega alguien a tu congregación porque no piensa igual que tú, porque no nació donde tú naciste, porque tiene costumbres diferentes. Lo que haces es rechazarlo, cerrarle la puerta. No es que no ve la vida como la vemos nosotros y nos volvemos selectivos, nos volvemos en un grupo. Rechazamos a alguien que pudiera ser de bendición para nuestra vida, simplemente porque su idiosincrasia es distinta. Porque no ve la vida como nosotros la vemos. Porque ha sido educado de manera diferente. Porque tiene una forma distinta de ver la liturgia en la iglesia. Porque su manera de predicar no es como yo lo he visto todo el tiempo. Creamos una cultura. Es que cuando este predica no hay unción, porque no grita como otras personas lo hacen, porque yo crecí de esta manera. Empezamos a defender una cultura y ponemos una barrera. Y Pablo dice, entiendan por favor, no hay judío y no hay griego. Evita el estar viendo, acepta a quien llega delante del Señor, ha puesto su fe en Cristo. Tú como familia tienes una cultura y la familia que está a tu lado adorando el nombre del Señor puede tener otra cultura. No juzgues la cultura. Pablo dice, entiendan, ya en Cristo no hay judío, no hay griego. Se acabó la cultura. Perdón. La segunda barrera que Pablo toca es la barrera social. Ya no hay esclavo ni hay libre. Y claro que esto nos da el entendimiento que el esclavo tiene una condición humilde. Económicamente puede ser pobre porque está dependiendo de otros. Y el libre, en ese tiempo, está hablando de personas pudientes que económicamente tenían una sociedad o tenían un estatus social con el cual podían darse ciertas libertades. Dentro del cuerpo de Cristo va a haber siempre pobres y ricos. La teología de la pobreza durante muchos años afectó a la iglesia, haciéndole creer que entre más pobre sea una persona, más cerca está de Dios. Lo mismo que el evangelio de la prosperidad. Hacerle creer a una persona que entre más cerca está de Dios, más rico debe de ser. Los dos son extremos que han dañado a la congregación del cuerpo de Cristo. El creer que tu condición social y tu posición económica hacen que seas más aceptable delante del Señor, esa barrera es rota. Porque Pablo dice, cuando venimos a Cristo, ya no hay esclavo ni hay libre. El Señor no está viendo a ricos ni a pobres. El Señor no está viendo la cantidad de tu chequera, ni tampoco está viendo tu necesidad o tu humildad. Ya no hay rico ni pobre. Ya no existe. Ya no existe. A Dios no le interesa tanto tu posición económica para decir que te acepta. Recuerda, estás vestido de Cristo. Pero es lo que divide a una comunidad de adoración. Oh, hermano, cuando en una iglesia solamente ocupan puestos de liderazgo las personas que pueden costearse grandes cantidades de dinero en un restaurante, solamente empiezas a ver como que el círculo especial, el círculo VIP del pastor o del liderazgo tiene que ver con la situación económica y no con los dones. Estamos poniendo una barrera. Porque estamos conduciendo a las personas que no tienen una posición económica favorable, que aspiren a ser ricos para poder servir al Señor, y consideramos que solamente una élite económica puede bendecir al Señor, independientemente que estén en adulterio, fornicando o que estén desagradando a Dios. Pero también cuando en una iglesia encumbramos la pobreza
Y queremos llevar al hermano que gracias a Dios ha sido bendecido económicamente porque sabe trabajar, porque sabe administrar y sabe disfrutar de la vida. Pero encumbramos la pobreza y queremos decirle que tiene que vender todo y tiene que bajar su nivel socioeconómico y su estatus social para poder agradar a Dios. También estamos mal. Creamos una barrera. ¿Es pecado ser rico o es pecado ser pobre? Según la manera y la forma por la cual tú consigas esa situación. Pero el centro de esto es que Pablo está diciendo, cuando venimos a Cristo, tenemos que entender que ya no hay esclavo ni hay libre. Pablo dice, no hay hombre ni mujer delante de Dios. Son herederos tanto los hombres como las mujeres. No hay una barrera y Dios no está diciendo que hay un trato preferencial para hombres o mujer. Cada quien cumple su rol y cada uno de nosotros tiene diferentes funciones, pero la Biblia es específica y esto nos debe de llenar de gozo y alegría delante de Dios. Al ser revestidos de Cristo, tanto el hombre como la mujer tienen la misma capacidad de ser usados por Dios, bendecidos por Dios y herederos con Cristo. Cuando Dios ve a un hombre o una mujer, ¿a quién mira? A Cristo. Estás vestido, estás vestida de Cristo. Tres barreras que a veces nos distinguen o tres barreras que a veces nos impiden relacionarnos con la iglesia. Si Dios no hace ninguna distinción entre estas cosas, nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. Esto es lo que da el Evangelio. La libertad del Evangelio cambia nuestra actitud ante todas las cosas de la vida. Si una iglesia no está disfrutando de la fe en Cristo, si en una iglesia no se está conociendo a Dios, no se está predicando la palabra de Dios, esa iglesia siempre estará en conflicto. Y habrá divisiones, y habrá sectarismo, y habrá grupos dentro de la congregación. Lo que sí sé es que no es normal que haya sectarismo dentro de la iglesia. No es ni saludable, ni es normal que haya grupos en la iglesia. Es que ellos son los ricos, hermano. Es que ellos son los pobres, es que ellos son los que buscan, es que ellos son... Cuando empezamos a clasificar, quiere decir que no hemos comprendido la libertad del Evangelio. Dios nos ve a todos por igual. Estas barreras ya no deben de existir. Y esto trae como consecuencia una sensación de tristeza, de angustia, porque no puedes llenar la vida de otros, porque quieres ser como tal o cual hermano, y empiezas a tratar de luchar, a estresarte. Y el club o la iglesia se vuelve un club social, donde los más ricos tienen más privilegios y donde los menos ricos no tienen tanta atención. Cuando Dios dice que la voz de todos es igual. ¿Están aquí todavía? Lo que tú y yo necesitamos comprender es cómo Dios nos mira. Y para Dios no hay más santos y más pecadores, más pobres y más ricos. No hay ninguna de esas barreras. Se destruyen en Cristo Jesús. La riqueza de la iglesia es que por la fe en Jesús, todos nosotros, independientemente de nuestro estatus social, de nuestro nivel académico y de lo que pudiéramos tener, independientemente del género, independientemente de la cultura, independientemente de las prácticas culturales que tenga cada quien, todos somos uno en Cristo Jesús y podemos adorar y bendecir y glorificar el nombre de Dios. Termino con esto. ¿Cuáles son los privilegios entonces al volvernos hijos de Dios? Los privilegios que el Evangelio nos da es, tenemos una filiación con Dios. Ya no somos ajenos. Ya no somos alguien que está fuera del palacio del rey buscando una migaja de comida. Ahora somos los hijos del rey que estamos sentados a su mesa y que podemos llegar con toda confianza y disfrutar del banquete que Él ha preparado. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios por la fe en Cristo Jesús. No necesitas estar tocando las puertas para que Él te abra. Ya estás dentro de su casa. La única persona que puede llegar delante de un presidente o de un rey a las 3 de la mañana y pedir un vaso de agua, ¿sabes quién es? Su hijo. Nadie más.
Todas las demás personas necesitan un protocolo para acercarse al rey. Todas las demás personas necesitan llenar ciertos requisitos, pero sus hijos no. Y así tú y yo estamos delante de Dios. Hay una relación filial. Estás vestido de Cristo, estás vestida de Cristo. Bendito el Señor. No sé si esto te llena de gozo y alegría, pero esto es lo que nos tiene que despertar cada mañana con un regocijo y una confianza. Soy su hijo, soy su hija. El segundo beneficio que tenemos es que a través de la fe en Cristo y al volvernos hijos de Dios, recibimos el Espíritu dentro de nuestra vida. Pablo dice, ustedes recibieron el Espíritu de Dios, la actitud de Dios, alguien que les recuerde y que vive dentro de ustedes, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y ahora el Espíritu que está dentro de nosotros nos recuerda a cada momento que somos sus hijos, y por ese Espíritu tú y yo podemos clamar, Abba, Padre. Podemos clamar, papito, tengo sed, papá, tengo miedo, papá, tengo hambre, papá, aquí estoy. Y Él nos recibe porque nos ve con la ropa de Cristo. Y lo último es, tenemos una justicia perfecta. Esos son los beneficios al ser hijos de Dios, una justicia perfecta. Ahora, ¿cómo recibiste esa justicia perfecta? A través de tus obras, de tu buena voluntad, de tus acciones. Todo esto lo hemos recibido por gracia. Así que si todo lo he recibido por gracia, no tengo nada de qué jactarme. Si todo esto lo he recibido por gracia, ¿cómo puedo menospreciar a alguien que está revestido de Cristo? ¿Cómo puedo menospreciar a alguien que está revestido de Cristo porque piensa diferente a mí? Pablo habla a los corintios y dice, unos de ustedes comen carne y otros no comen carne. Pero el que come carne para Dios. Y el que no come carne para Dios. Y los dos son agradables delante de Dios. Diferente cultura. Porque uno de ustedes va a ciertos lugares y otro no va. Pero uno lo hace para la gracia y para la gloria de Dios, y el otro también. Porque algunos de ustedes se visten de cierta manera. Y hay otros que se visten de manera diferente. Y los dos lo hacen para la gloria de Dios. El punto está en lo que dice Pablo en Corintios es, no se juzguen ni se desprecien los unos a los otros. Porque los dos son hijos de Dios. La barrera que tenemos que quitarnos de nuestra mente y de nuestro corazón es esta. Ya no voy a juzgar a los que están vestidos de Cristo Jesús, porque así como yo lo recibí por gracia, ellos también. ¿Cómo voy a juzgar a alguien que Dios no está juzgando? ¿Cómo puedo menospreciar a alguien que Dios no está menospreciando? Si yo juzgo, menosprecio y condeno a otros, quiere decir que yo tampoco estoy viviendo bajo gracia. Creo que estoy viviendo bajo mis obras. Y en la otra parte, ¿cómo puedo estar celoso por Dios? ¿Cómo puedo estar celoso de alguien si ya soy hijo de Dios? Si ya tengo todas las cosas, si el Padre me ha aceptado con todo lo que tengo o lo que no tengo. ¿Cómo puedo envidiar a otros si ya tengo el amor del Padre? Porque muchas veces como iglesia vivimos rezagando al pobre y enojado con el rico. O sea, vivimos en un estado de ansiedad porque no somos tan pobres como el que es pobre y no somos tan ricos como el que es rico. Y vivimos juzgando y criticando sus propiedades, sus triunfos y su prosperidad. Ni menosprecias ni envidias a nadie cuando has comprendido que eres un hijo de Dios. Y de eso trata el corazón de la vida cristiana. No existe ninguna razón para excluir a otros. Simple y sencillamente porque todos somos pecadores, salvados por gracia. Y el que se lleva la gloria, la honra y la alabanza es Él. El que ha decidido adoptarnos como sus hijos. El que ha decidido vestirnos como su hijo. Y que nos permite vivir en toda la libertad. Esta es la libertad del Evangelio. ¿Por qué no damos gracias a Dios? Honramos y bendecimos su nombre.
tú has creído en Jesús y tú crees que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte, si tú crees que Cristo ha llenado los requisitos que el Padre demandaba, una justicia perfecta y la muerte por nuestro pecado, si tú crees esto y quieres vivir agradándole a Él, te invito a que hagas esta pequeña oración juntamente conmigo. Y lo hagas con una fe y que tengas la convicción de que después de esta oración, tú serás un hijo o una hija de Dios y que pertenecerás a un reino el cual nunca será vencido. Solamente di conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he vivido alejado de ti, pero hoy creo que tu sangre es suficiente para perdonar todos mis pecados. Creo que tu justicia perfecta satisface el corazón del Padre y que la muerte que tuviste en la cruz fue por mí. Creo que eres un rey victorioso y también sé que puedes ser el Señor de mi vida. Hoy me comprometo a esforzarme cada día para obedecerte. Gracias por perdonarme y por aceptarme en tu familia. El Señor va a estar contigo. Dice la palabra de Dios que tu cuerpo se vuelve un templo del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te recordará todos los días la obra de gracia que Cristo ha hecho. Bienvenido a la familia de Dios. De ahora en adelante, tu vida será distinta.